Hola, en el día de hoy presentaremos y explicaremos el proyecto integrador de la materia de Fundamento de Programación con el profesor Adi Pérez en el grupo 2. Mi grupo está conformado por mi compañero Ángel Varela y mi compañero Víctor Córdoba. Ahora los dejaremos con el video. En el presente video voy a explicarle el desarrollo de los algoritmos planteados para los problemas del proyecto integrador de la asignatura de Fundamentos de Programación. En primer lugar, hemos debido desarrollar un menú para consignar las múltiples opciones que podemos escoger, donde cada opción corresponde a uno de los problemas planteados y una opción extra para salir. El menú funciona con un bucle while que se va a estar ejecutando infinitamente con la instrucción true. Dentro del bucle while definimos la función opciones, donde vamos a estar imprimiendo pues, las múltiples opciones que podemos escoger y declaramos la variable opción como global. Esto nos va a permitir poder usar esa variable afuera de la función opciones, porque la vamos a estar evaluando en los condicionales if para evaluar que cuando la opción ingresada es 1, 2, 3 hasta 10, donde cuando la opción sea 10 vamos a salir del bucle infinito con break. El bucle secundario nos va a estar, bueno, es la que va a estar imprimiendo la función opciones y nos va a mostrar el menú. Y se va a estar ejecutando hasta que una de las opciones ingresadas corresponda a un número en el rango de 1 a 10. De lo contrario, nos va a imprimir la alerta que nos dice que, pues, que debe ser un número entre 1 y 10. El time.sleep hace parte de la librería time y cada vez que el algoritmo se encuentre esta instrucción va a dormir un segundo. Esto es simplemente decoración para no hacer que en la terminal se imprima todo y se vea desordenado. En fin, entonces después cuando salimos del bucle, cuando con una instrucción válida, le evalúa uno de los condicionales. Y dentro de los condicionales es donde vamos a desarrollar los algoritmos planteados por el proyecto. El primer algoritmo es un algoritmo que pase de un número de un sistema numérico a otro equivalente, sea binario, decimal, octal o hexadecimal. Entonces, bueno, manejamos errores. Todo lo que esté dentro de try son las instrucciones que pueden dar lugar a que haya un error. En ese caso, de haber un error, lo capturamos con exception. Exception es la instrucción que captura todo tipo de errores sin necesidad de especificarle en caso de que no sepamos qué tipo de error va a dar, sea value error o zero division. Simplemente ponemos exception y listo. Ese problema se soluciona. Si hay un error, nos imprime esta alerta y en caso de que no haya ningún error, se ejecuta la instrucción que está dentro de else. Bueno, por ejemplo, para la función 1, opción 1, ingresa un número 520, base de origen 2. En estos momentos el algoritmo está detenido dentro de esta instrucción de acá, donde nos está pidiendo la base de origen. Le tendríamos que poner 10, pero ¿qué pasaría si ponemos por error, por ejemplo, H, que es una letra? Él nos captura el error, dice, escribiste algo mal, espera un segundo, y luego se detiene en la siguiente instrucción fuera del bucle, que sería presiona Enter para continuar. Eso es para hacer el menú más organizado. Entonces, listo. Si no hay errores, pues se ejecuta la instrucción que está dentro de él. Y entonces, para cambiar el número de base a otra, hacemos la función convertir base, donde recibe tres parámetros: número, base de origen, base de destino. Dentro de la función validamos que las bases, la base de origen o la base de destino, estén dentro de esta lista, que corresponde pues a los sistemas numéricos que tenemos permitidos: binario con 2, octal, decimal y hexadecimal con 16. Bien, ahora si el número
de las bases es un número permitido, lo primero que vamos a hacer es convertir el número que le pasamos a la función, lo vamos a pasar a decimal con la función int. Y dentro de int pasamos número y la base de origen. Eso es para que posterior a convertirlo a decimal podamos pasarlo a cualquiera de las siguientes bases. Eh, por ejemplo, ahora si la base es 2, la base de destino, resultado, que va a ser la variable que va a estar retornando esta función, la vamos a convertir a decimal con la función bin. Si la base de destino es 8, con oct la convertimos a octal. Con 10 a decimal simplemente retornaríamos la primera conversión que hicimos y si es 16 la pasamos a hexadecimal. Probamos nuevamente, opción 1, ingresar el número 520, decimos base de origen 10, base de destino 2 y él imprime 0b y lo que sigue después de 0b es para indicarnos que el número que sigue está en binario. Si le ponemos en base de destino 16 saldría 0x o le ponemos base de destino 8 saldría 0 o para indicar que sería octal en ese caso. Si presionamos la opción 10 nos saca del bucle. Bien, el segundo algoritmo planteado es el desarrollo de una función que permita calcular las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente y las inversas, recibiendo un ángulo en grados. Entonces, lo primero que hacemos es solicitar al usuario un ángulo en grados. Después definimos la función calcular trigonométricas y le pasamos como argumento el ángulo recibido. Dentro de la función pasamos ese ángulo en grados a radianes con math.radians. Eso es porque las funciones trigonométricas que hacen parte de la librería math, el argumento que reciben lo consideran radianes. Entonces, si nosotros le pasamos un ángulo, por ejemplo, 2 grados, al momento de calcular seno, él le estaría considerando no 2 grados, sino 2 radianes. Es por eso que el ángulo en grados lo convertimos a radianes y luego sí se lo pasamos a las funciones trigonométricas. Entonces, cuando después de haber hecho la conversión a radianes, calculamos seno y coseno con math.seno, sin y cos. Después, verificamos que el ángulo que estamos pasando no sea un múltiplo de 90. Eso es porque para los múltiplos de 90 la función tangente es una función indefinida. De lo contrario, podemos calcular tangente. Los siguientes condicionales son para asegurarnos de que el valor que estarán recibiendo las funciones inversas estén en un rango de -1 a 1, ya que en ese rango es donde están definidas las funciones inversas, que calculamos con math.asin para el arcoseno o seno inverso, que le estaríamos pasando el seno que calculamos anteriormente, le sacamos el seno inverso y seguidamente lo estaríamos convirtiendo a grados, ya que las funciones inversas reciben un valor en radianes y devuelven grados. Exactamente esto mismo hacemos para coseno inverso. Con math.acos lo convertimos a grados y lo guardamos en la variable coseno inverso. Luego, en lugar de poner un return en la función, simplemente ponemos los prints con el formato que queremos darle a los retornos. Sería seno, el ángulo en grados y el resultado. Se vería en la terminal de la siguiente manera. Pues cogemos la opción 2, ingresamos un ángulo, por ejemplo, 2, y él nos calcula el seno de 2 grados y nos da un resultado en radianes. Y luego, para las inversas, por ejemplo, ese ángulo en radianes que acabamos de calcular, se lo pasamos como argumento a la función seno inverso y nos devuelve el valor en grados. En caso de entregarle un valor de 90 o un múltiplo de 90, él nos estaría diciendo que la tangente y la tangente inversa están indefinidas.
El tercer algoritmo planteado es un programa en Python que calcule la sumatoria y la multiplicatoria de una serie pasándole el límite inferior y el límite superior. Dentro de las instrucciones que calculan errores que explicamos al principio, le solicitamos al usuario ingresar el límite inferior y el límite superior. Después definimos las funciones sumatoria y multiplicatoria y les pasamos como parámetros los límites. Dentro del bucle vamos a estar iterando la variable i desde el límite inferior hasta el límite superior más 1 para que Python considere también el límite superior. Y en cada iteración vamos a estar sumando a i el valor de la suma acumulada. Luego en multiplicatoria el valor producto lo iniciamos en 1 para evitar que el resultado sea cero, puesto que todo lo que multiplicamos por cero da cero. Y el funcionamiento de la multiplicatoria es exactamente el mismo de la sumatoria, salvo que iniciamos producto en 1. Y deberíamos también en la terminal iniciar con el límite inferior en 1 para evitar que el resultado pues nos dé un cero. Entonces el límite inferior de la serie le pasamos 1 y el límite superior 4, por ejemplo. Y nos dice la sumatoria de 1 a 4 es 10 y la multiplicatoria es 24. El siguiente algoritmo es un programa en Python para calcular combinatorias usando esta ecuación de acá, que recibe dos parámetros a los que les vamos a estar calculando el factorial. En ese orden de idea, en la primera función que tendremos que definir en Python es una función que nos permita calcular el factorial. Lo logramos con esta función recursiva. Eso quiere decir que se va a estar llamando a sí misma. Por ejemplo, si queremos calcular el factorial de 3, estaría recibiendo ese 3 como argumento acá, lo compara con 0. Al ser diferente, ejecuta la instrucción de else. Es decir, 3 por lo que dé el factorial de 3 menos 1. Eso sería un 2, que volveríamos a considerarlo como una entrada en la función factorial, lo compara con 0, diferente, sería 2 por lo que dé 2 menos 1. Entonces, 2 menos 1, 1. Entra acá, diferente de 0, lo dejamos acá. 1 por, ahora, 1 menos 1, eso es un 0. Entra acá, lo compara con 0, esta vez sí se cumple el condicional, retorna 1. De este modo, nos estamos asegurando de calcular el factorial del primer valor que se recibió como parámetro. 3 por 2 por 1 por 1. Es el factorial del número. Luego de tener factorial, simplemente tendríamos que organizar en la función combinatoria que recibe parámetro n y r. Nos aseguramos de que r sea menor que n. En ese caso, calculamos la combinatoria usando la función factorial de n sobre factorial de r por la diferencia de n menos r factorial, que sería esto que tenemos acá. En caso de que r sea menor que n, retornamos un string con esta advertencia de que r debe ser menor o igual que n. Solicitamos al usuario el valor de n y r, lo guardamos en la variable resultado llamando a combinatoria y luego nos aseguramos de que si el resultado es una instancia string, imprima la advertencia. De lo contrario, no, pues quiere decir que la combinatoria se calculó correctamente y podremos darle el formato que está acá. En la terminal, opción 4, combinatoria, ingrese el valor de n, por ejemplo 4, y el valor de r, 2. Nos dice que la combinatoria de 4 tomado de 2 en 2 es igual a 6. En caso contrario, si primero ingresamos, por ejemplo, el valor de n 2 y luego el valor de r 4, nos dice que r debe ser menor o igual que n.
El siguiente algoritmo que calculamos es una serie de Fibonacci, donde le vamos a indicar la cantidad de números que queremos que imprima. En Python definimos la función Fibonacci con un parámetro n. Definimos la lista vacía, que es la que va a contener la cantidad de números que le pasamos a Fibonacci como parámetro. Y en el for vamos a estar agregando los números a la lista vacía. La primera instrucción es agregar el valor de A. A y B los iniciamos con valores de 0 y 1 respectivamente. Entonces agregamos a la lista el valor de A, que sería 0. Luego actualizamos el valor de A con el de B, que sería 1. Y a B lo actualizamos con A más B. 0 más 1 sería 1. En la siguiente iteración volvemos a agregar a la lista el valor de A, que sería 1, y actualizamos a B con la suma de los dos valores anteriores, es decir, 0 más 1, un 1. En la siguiente iteración agregamos el valor de A que tenía en la iteración anterior, es decir, 1, y lo actualizamos con el valor de B, es decir, 1 otra vez, y a B lo actualizamos con A más B, sería 1 más 1 sería un 2. Y así, de ese modo, nos vamos a estar asegurando de que en la lista siempre vamos a estar agregando la suma de los dos números anteriores. En la siguiente iteración sería 2, luego 3, luego 5, y así según la cantidad de números que le pasemos como parámetro. Después de haber definido esta función, solicitamos al usuario la cantidad de números. Si hay un error, pues mandamos la advertencia. Nos aseguramos de que la cantidad de números sea un número de mayor que 0 o igual a 0. En ese caso, pues retornamos la asociación de Fibonacci. Ujú. Por ejemplo, ingresa la cantidad de números Fibonacci. Si le doy 6 valores, él me pasa la cantidad de Fibonacci con 6 valores. Ahora vamos a calcular el mínimo común múltiplo de tres números en Python. Definimos la función MSM o mínimo común múltiplo recibiendo tres parámetros A, B y C. Iniciamos una lista que va a contener a los múltiplos de A, de B y de C. Luego, en un rango de 1000 múltiplos, que es un dato que podemos variar, podemos poner más o menos. Eso lo único que va a determinar es el tamaño de los múltiplos que tengan las listas. Vamos a agregar en ese rango de iteraciones la multiplicación del número que le pasamos como parámetro a multiplicado por el valor de i desde 1 hasta 1000. Luego de eso definimos la variable MSM como vacía, y en este bucle for nos vamos a asegurar de que el valor de i en el primer valor de la lista que contiene los múltiplos de A. Con este condicional comprobamos que ese valor esté en los múltiplos de B y en los múltiplos de C. Si eso no ocurre, la iteración continúa con el siguiente valor de I en los múltiplos de A hasta que se cumpla esta condición, que este valor en los múltiplos de A esté en B, en los múltiplos de B y en los múltiplos de C. Cuando el bucle encuentre un valor que está en las tres listas, entonces habrá encontrado el mínimo común múltiplo, y es el valor que va a retornar. Afuera de la función le solicitamos al usuario ingresar los tres valores. Luego invocamos a la función y guardamos el resultado en MSM y lo imprimimos en pantalla. Opción 6, le pasamos el primer número, por ejemplo 7,
10 y 24. El mínimo común múltiplo de 7, 10 y 24 es 840. Ahora vamos a calcular el área y el perímetro de un círculo. Este es un algoritmo bastante sencillo de implementar. Definimos la función círculo, le pasamos un parámetro que va a ser el radio, luego calculamos el área usando la ecuación correspondiente que es pi por el radio al cuadrado. Usamos pi contenido en la librería Math. Para el perímetro calculamos dos veces pi por el radio y luego imprimimos los resultados del área y del perímetro, solicitando primero al usuario que ingrese el valor del radio y se lo pasamos como parámetro a la función círculo. El perímetro, opción 7, el radio, por ejemplo, 7, y nos calcula el área y el perímetro. Ahora vamos a calcular el área y el perímetro de un triángulo, que es un algoritmo igual de sencillo que el anterior. En Python definimos la función triángulo que va a recibir tres parámetros que corresponden a la medida de los tres lados del triángulo. Calculamos el perímetro, que no es más que la suma de los tres lados, y luego, para calcular el área, podemos hacerlo de dos maneras, usando la ecuación tradicional, que es base por altura sobre 2, o con una fórmula más general, que es la fórmula de Ron, donde multiplicamos el semiperímetro por el semiperímetro menos el lado 1 por semiperímetro menos el lado 2 y lo mismo con el lado 3, donde el semiperímetro es la mitad del perímetro. Imprimimos el resultado de perímetro y área, no sin antes solicitar al usuario ingresar los tres valores. En la terminal se vería de la siguiente manera: ingresar el lado del primer triángulo, por ejemplo 4, 7 y 8, nos entrega el área del triángulo y el perímetro y el área. Finalmente desarrollamos en Python un algoritmo que nos permite calcular el valor de las resistencias en función de sus colores. El algoritmo desarrollado considera resistencias de cuatro bandas, donde las dos primeras bandas corresponden a los dígitos más significativos. La tercera banda corresponde a la banda multiplicatoria, es decir, una potencia de 10 elevada al valor de la banda. Por ejemplo, la banda naranja sería 10 elevado a 3. Y la cuarta banda corresponde al porcentaje de tolerancia o el índice de error que presentan las resistencias. En Python definimos la función calcular resistencias que recibe cuatro parámetros. Estos parámetros se los vamos a pasar como strings y corresponden a los colores de las bandas, que luego vamos a usar para consultar en los diccionarios de colores y de tolerancias. En los valores de las bandas, valor banda 1, banda 2 y banda 3, les vamos a asignar el valor que tienen los diccionarios de colores. Por ejemplo, suponiendo que la banda 1, siguiendo el ejemplo de la imagen, es rojo, usaríamos esa llave para acceder al valor del diccionario. Entonces, con la llave rojo en el diccionario de colores, estaremos accediendo al valor de 2. Ese 2 es el valor que va a adquirir la variable valor banda 1. En ese orden de idea, pues es el valor que irán adquiriendo el resto de bandas. Luego, en la variable resistencia ohmios calculamos el valor de las resistencias, donde el valor de la banda 1, que es el valor más significativo, lo vamos a multiplicar por 10. Por ejemplo, con la resistencia rojo, rojo, marrón, sería 2 por 10, 20, más 2, 22, por marrón, que sería 10 a la 1, serían 220. Ese es el resultado que vamos a imprimir de la función. Luego, afuera de la función solicitamos el valor de las cuatro bandas al usuario, invocamos a la función y le pasamos las bandas como parámetros y luego podemos imprimirlos. En la terminal, opción 9, el valor de la primera banda, rojo,
de la segunda banda, rojo, de la potencia de 10, marrón, y de la tolerancia, oro. Nos dice, el valor de la resistencia es de 220 ohmios con una tolerancia del 5%, tal como se observa en la imagen.